Hola, ¿qué tal? Desde mi punto de vista, las enfermedades autoinmunes en general están muy vinculadas al estilo de vida. Y un aspecto que relaciono por un lado con el estilo de vida y por otro con muchas enfermedades autoinmunes es el estado de la permeabilidad intestinal. Relacionado con esto, nos encontramos con la típica dieta occidental que, entre otras cosas, es rica en gluten. Vamos a hablar de esta proteína vegetal muy característica del mundo moderno, especialmente a partir del desarrollo de la industria alimentaria. Algunas personas defienden el gluten, llegando incluso a afirmar que dejarlo puede ser peligroso para tu salud, y otros, grupo donde me incluyo, no lo queremos ver ni en pintura. Yo no soy biólogo ni médico, yo me siento en el otro lado, yo soy un paciente, pero me considero un paciente empoderado y como tal he llevado a cabo mi propia investigación acerca de si el gluten puede perjudicar mi salud. Hoy en día forma parte de mi terapia el evitarlo al máximo. Trataré de explicar el motivo por el que pienso que el gluten es perjudicial para las personas en general sin que sea necesario padecer celiaquía o cualquier otro tipo de intolerancia al mismo. Para empezar, tenemos que ver qué es el gluten. Vamos allá. El gluten es una molécula que encontramos en algunos cereales y se compone de dos proteínas, una prolamina, que es diferente en función del cereal, y una glutenina. Esta última tiene la característica de ser muy elástica, algo que la hace tremendamente atractiva para la industria alimentaria. En el caso del gluten del trigo, tan común en las sociedades modernas, tenemos gliadina y glutenina. Así, a grandes rasgos y para lo que nos interesa en este vídeo, el gluten se compone de dos proteínas y de estas dos proteínas nos vamos a centrar en la gliadina, ya que es esta la molécula con la que se va a producir la interacción que vamos a ver. Pero para entender esta interacción tenemos que saber algo de nuestro intestino. Veámoslo. El intestino delgado es el principal órgano encargado de la absorción de nutrientes, es decir, es el órgano a través del cual aquello que comes, aquello que está en el mundo exterior, pasa al interior de tu cuerpo, pasa a la sangre. Por lo tanto, si el intestino es el principal órgano encargado de la absorción de nutrientes, debe tener algún tipo de barrera que nos proteja de moléculas tóxicas o de microorganismos que puedan ser potencialmente peligrosos para nosotros. Y efectivamente es así. Tenemos la llamada barrera intestinal, que principalmente se compone de la microbiota, que son todos esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo, la capa de moco, que la podríamos ver como una barrera física que dificulta el paso de moléculas, y finalmente tenemos la capa de enterocitos, que son las principales células a través de las cuales se producirá la absorción. Y como vamos a hablar del gluten y la zonulina, vamos a ir directamente a los enterocitos, ya que es allí donde se produce el problema que vamos a ver. Para ello, tenemos que saber alguna cosa más acerca de estas células. Veámosla. Los enterocitos son las principales células del intestino delgado. La capa de enterocitos consiste en una fina capa de una célula de grosor que está ubicada en el lumen intestinal, es decir, aquella parte del tubo digestivo por donde pasa el bolo alimenticio. Y es a través de estas células que las moléculas que hemos comido podrán pasar a nuestra sangre. Si te fijas, la parte del enterocito que está en el lumen intestinal tiene unas microvellosidades. Las microvellosidades son una parte vital del enterocito, ya que es a través de ellas que se produce la absorción de las moléculas. Es decir, que lo que comemos para llegar a la sangre tiene que pasar primero por el enterocito y lo tiene que hacer a través de sus microvellosidades. Es fácil entender que las microvellosidades deben ser muy selectivas con aquello que dejan pasar, porque lo que dejan pasar llegará a la sangre y a través de la sangre se distribuirá por todo tu organismo. Casi nada. Ya nos vale que los enterocitos hagan bien su trabajo. Por tanto, solo aquellas moléculas que estén suficientemente digeridas entrarán en el enterocito desde el lumen intestinal para llegar al torrente sanguíneo. Siempre, esto es muy importante, a través de las microvellosidades, y solo pueden pasar moléculas muy pequeñas.
aquellas moléculas que no podemos digerir o que no han sido suficientemente digeridas o por lo que sea no corresponden a nuestra especie, no entrarán. Así es la naturaleza. Y lo que no entra en el enterocito continuará su camino por el tracto digestivo hasta que es pasto de la microbiota en el colon o bien acabará excretado. Por tanto, los nutrientes de la dieta, para llegar a la sangre, deben hacerlo siempre a través de los enterocitos. Deberán atravesar esta célula, mientras que aquellas moléculas grandes que no estén suficientemente digeridas no entrarán en el enterocito, continuarán su camino por el intestino hasta que sean excretadas. No es de extrañar, y lo vuelvo a decir, que los enterocitos deben ser muy selectivos. Si no fuera así, nos podríamos intoxicar con facilidad. Llegarían a la sangre moléculas que podrían ser peligrosas para nosotros. Los enterocitos son la puerta de entrada a algo muy valioso, tu cuerpo. Así, si nuestro intestino está saludable, solo entrarán en la célula y por tanto llegarán a la sangre aquellas moléculas que tienen que entrar para nuestra especie. Y todo irá bien. Pero, ¿qué ocurre con el espacio que hay entre dos células? ¿No se puede colar alguna molécula entre dos enterocitos? Para entenderlo, veamos qué son las uniones estrechas. Podríamos decir que un tejido son células unidas unas a otras. Algunos tejidos necesitan que el espacio entre sus células sea más pequeño de lo habitual, y la capa de enterocitos es uno de estos tejidos. Ya hemos visto que es muy importante que la capa de enterocitos sea muy selectiva con aquello que deja pasar, porque lo que pase entrará en la sangre. Así que existe una cosa que se llama unión estrecha. Este tipo de unión es característica de muchos tejidos, no solo de los enterocitos. Se compone principalmente de dos proteínas, las ocludinas y las claudinas, que unen físicamente a las células. Si volvemos al esquema de nuestro intestino y observamos de cerca dos enterocitos contiguos, veríamos que estas dos proteínas que forman las uniones estrechas formarían una barrera infranqueable entre ellos, uniéndolos físicamente. Así que si lo que hemos comido ya está digerido correctamente en moléculas pequeñas y aptas para nuestra especie, estas moléculas solamente podrán llegar a la sangre si lo hacen a través del enterocito, entrando por sus microvellosidades. Y en el caso de que la molécula no esté suficientemente digerida, sea una molécula grande o sea una molécula de las que no deberían entrar, como por ejemplo la fibra, que debería llegar siempre hasta el colon, esta molécula grande que no tiene permiso para entrar en el enterocito continuará su camino por el tracto digestivo hasta ser excretada. Por lo tanto, estas uniones estrechas impiden que lleguen hasta la sangre moléculas que el enterocito no ha dejado pasar. Y ahora que sabemos algo más de nuestro intestino, regresemos al gluten y a la reacción del enterocito cuando se encuentra con esta molécula que viene de algunos cereales. Hemos dicho que el gluten se compone de dos moléculas, la gliadina y la glutenina. Pues cuando el enterocito entra en contacto con la gliadina, este segrega otra molécula llamada zonulina. Pues bien, ¿sabes qué hace la zonulina en tus enterocitos? Deshace las uniones estrechas. Así, cuando entra una molécula de gliadina, el espacio entre dos enterocitos comienza a separarse. Poco a poco deja de ser un espacio cerrado. La puerta hacia tu sangre, hacia el interior de tu organismo, se abre de par en par. El enterocito seguirá absorbiendo solo las moléculas pequeñas, pero las moléculas grandes, las que el enterocito no acepta y no deja pasar, y que para tu especie nunca deberían pasar, estas moléculas ya no serán excretadas. Ahora entrarán por la gran puerta que se ha abierto entre estas células. Llegarán a la sangre moléculas potencialmente tóxicas, algo que nunca debería pasar. Por tanto, si tenemos esta imagen de nuestro intestino con las células bien unidas unas a las otras, en las sociedades occidentales modernas se parecerá más a esta otra, con las puertas bien abiertas, y esto es fuego para nuestro cuerpo. Y a la larga
tiene sus consecuencias. Esto lo llamamos permeabilidad intestinal aumentada o hiperpermeabilidad intestinal. En inglés recibe el nombre de leaky gut, que vendría a ser como intestino con fugas o intestino agujereado. El tener la permeabilidad intestinal aumentada no solo es culpa del gluten. La comida basura, los azúcares refinados o el estrés, la polución, también dañan el intestino de diferentes maneras. Pero en este vídeo hemos hablado del gluten y de la zonulina. Y 20 años después del descubrimiento de la zonulina por Fasano y su equipo, todavía algunos profesionales de la salud niegan que el gluten produzca un aumento de la permeabilidad intestinal, llegando a afirmar incluso que si lo dejas pones en peligro tu salud. Yo te recomiendo que busques información, que la contrastes y saques tus propias conclusiones. Mi opinión ya la sabes. No olvides nunca que la incorporación del gluten a nuestra dieta es muy reciente desde una perspectiva evolutiva. Por otro lado, piensa que las moléculas grandes que entran por estos agujeros del intestino son moléculas que no deberían entrar. Son moléculas que muy probablemente no detectemos como propias. Son moléculas intrusas, así que las vamos a tener que eliminar. Y de eso se va a encargar nuestro sistema inmunitario, el siguiente gran perjudicado por tener el intestino con agujeros. Pero esto ya lo dejamos para el siguiente vídeo, donde trataremos de ver una de las consecuencias que tiene el tener la permeabilidad intestinal aumentada y su relación con nuestro sistema inmune y las enfermedades autoinmunes. Recuerda que el intestino es la puerta hacia tu interior. Lo vamos a dejar aquí. Dale al like si te ha gustado el vídeo, compártelo si quieres y suscríbete al canal. Cuídate.